Clasificación de las variables. Aquí es muy importante que clasifiquemos las variables. Las variables las podemos clasificar sabiendo qué tipo de datos son. La primera característica que podemos ver es qué tipo de variables son. ¿Son cualitativas o cuantitativas? Las cuantitativas son las que miden cosas, son medidas, mientras que las cualitativas no lo son. Fíjense, las variables cualitativas pueden ser ordinales o nominales. Son nominales cuando simplemente nombran algo, pero no hay un orden predefinido. Por ejemplo, los colores. Yo no puedo decir que blanco es mayor que negro o negro mayor que naranja. Todos son iguales, entonces yo nada más doy nombres. Pero los ordinales, sí. Por ejemplo, los meses, enero, febrero, marzo, los días de la semana, los rangos jerárquicos, sí implican un orden preestablecido. Entonces, hay que ver eso. Las variables cuantitativas pueden ser continuas o discretas, ya sabemos eso. Las variables cuantitativas también pueden ser de intervalo o de razón. Por ahí en los descargables hubo un documento que se llama Taxonomía de los Datos. Ese documento, léanlo, no tiene desperdicio ese documento, trae toda la explicación de todas las categorizaciones. No las voy a explicar ahorita, pero vale mucho la pena saber que, por ejemplo, hay ciertas técnicas estadísticas que te dicen, oye, esto funciona cuando el dato es cuantitativo de naturaleza continua y de escala de intervalo o de razón. Entonces tú tienes que saber qué tipo de datos te están hablando, porque no vaya a ser que utilices una técnica estadística y luego después te vayan a decir, híjole, nada más que lo usaste con una variable discreta y esa técnica que usaste no se usa con variables discretas. Entonces vas a quedar ahí como que en modo payaso, haciendo mucha estadística sin conocer los prerequisitos indispensables de las técnicas estadísticas, ¿no? Hay que ponerse abusado con eso. Tipos de datos, pues ya decíamos que pueden ser integer, flotantes, booleanos, datetime, binary. Hay que saber qué tipo de dato es. El uso que le vamos a dar, es indispensable. ¿Por qué? Sobre todo en analítica de datos, el uso que le damos a las variables depende cómo vamos a usarlas ya en las herramientas de visualización. Fíjense, los datos pueden ser de identidad. Los de identidad son generalmente los que no aceptan nulos, tienen unicidad, son las llaves primarias casi siempre. En general, esos serían los de identidad, que en analítica me sirven para contar. Siempre que quiero hacer tablas de frecuencia o conteos, las de identidad me sirven perfecto. Descriptivos, pues son los textos descriptivos. Categóricos son los que permiten segmentar o categorizar los datos en diferentes características. Hay datos de valor, que son los que sumarizo, promedio, saco máximos, mínimos, rangos, etcétera. Son los valores que sí voy a utilizar para cálculo. Y los temporales. Hay que tomar en cuenta que los categóricos pueden ser numéricos, codificados, descriptivos, dicotómicos y de intervalo. Generalmente en analítica de datos lo que se hace es de cualquier tipo se pasan a categóricos descriptivos para poder hacer gráficas, para poder hacer tablas informativas. Generalmente, si tú ya tienes un categórico descriptivo, está muy bien. Pero si lo que tienes es un categórico codificado, por ejemplo, en el caso de estudio, sobrevivencia, que es 0,1, que significa otra cosa, hay que traducir el 0 y el 1 a su equivalente descriptivo. En el caso de la clase de viaje, que es 1, 2 y 3, hay que traducir el número, el categórico numérico, a su respectivo categórico descriptivo, que es primera clase, segunda clase y tercera clase, para poder hacer tablas y poder trabajar bien los datos, ¿ok? Origen, puede ser que los datos ya se tengan, es decir, ya los tengo, aquí tengo los datos, o puede ser que no los tengo, pero los puedo calcular, o puede ser que no los tenga disponibles ni pueda calcularlos de ninguna manera, ¿ok? Y relacionalidad, esto nada más en el caso de que los datos provengan de diferentes fuentes y yo voy a tener que hacer relaciones entre los datos. Cuando generalmente voy a pasar los datos a un data warehouse,
generalmente voy a tener que saber cuáles son llaves primarias, cuáles son llaves foráneas, qué campos tienen relación con qué, etcétera. Ahí yo tengo que decir si el dato participa en una llave primaria o no, si participa en una llave foránea o no, o si es un campo estándar que ni participa como foránea ni primaria, ¿ok? Toda esa información que les acabo de mencionar me sirve para poder generar el código DTXC, que me permite clasificar a través de un código cada columna que tengo, ¿sí? Fíjense cómo es esta unidad. Dice, yo primero tengo que dar un indicador de medida y luego pongo un guión y luego tengo un indicador de tipo de dato, pongo un guión, uso, origen y relacionalidad. Todo lo pongo en un mismo código. Viendo el código, yo ya sé todo eso y yo ya no tengo que estar yendo a la documentación a tratar de ver de qué se trata, ¿sí? Obviamente, a veces el guión se utiliza para otra cosa, entonces lo puedo cambiar por el diagonal o el backslash, ¿ok? Ahora, con respecto a la porción de tipo de medida, que es esta primera que aparece, yo tengo esto. Yo puedo, fíjense, a veces yo veo un dato, pero no tengo nada de información de ellos. Si yo no tengo nada de información, nada de información, yo voy a tener que clasificarlo como NDMT, que es Not Defined Measurement Type, ¿ok? No sé qué medida sea, no tengo idea. Oye, ¿y qué pasa si después estudio un poquito más y digo, ¿sabes qué? Ya pude saber, se trata de un dato cuantitativo. Perfecto. Entonces puedes poner QT de cuantitativo. Oye, pero es que aparte de saber que es cuantitativo, sé que es un cuantitativo discreto. Ah, bueno, entonces pon QT-dis. Y si encima sabes que es un cuantitativo discreto de escala de intervalo, entonces es QT-dis-is. ¿Sí? Dependiendo la información que vas sabiendo, es la que vas aportando. Lo menos que puedes poner es esto, lo que sigue es esto, lo que sigue es esto, y lo que sigue es esto. El 1 es la menos información posible y el 4 es la máxima información posible. Tú puedes elegir según cuánto sepas, puedes ir cambiando el código conforme vas sabiendo más del dato. Fíjense lo que hay, dice aquí es cuantitativo, cuantitativo discreto, cuantitativo continuo, cuantitativo discreto con escala de intervalo, cuantitativo discreto escala de razón, cuantitativo continuo de intervalo y continuo de razón, cualitativo, nominal y ordinal. Y así es como se van construyendo estos códigos. Tipo de dato, yo puedo decir qué tipo de dato sé que es, puedo decir que es numérico, o puedo decir que es numérico flotante o numérico entero, puedo decir que es alfanumérico, booleano, de tiempo, binario o binario grande, ¿sí? O simplemente no sé qué tipo es, ¿sí? También puedo decir el uso del dato, puede ser identidad, identidad no requerida. Identidad no requerida significa a que es de identidad, pero es identidad a lo mejor de otra tabla, puede ser, ¿no? Entonces no es muy necesario que sea identidad en un set, pero de otro sí es. Sería como una llave foránea. Categórico, numérico, codificado, descriptivo, de intervalo dicotómico. Descripciones, valores, valor detallado y valor agregado. Aquí el valor detallado se trata de los valores que puedo calcularlos con los datos que tengo en la misma fila, mientras que los valores agregados son los valores que puedo calcular, pero agarrando datos de varias filas, como podría ser un máximo, un promedio, una proporción, por ejemplo. Y aquí también puedo saber el uso, muy rápido con esto. Origen de datos, también hay una clasificación para cada origen de datos y para cada relacionalidad, ¿ok? Vamos al Lab 5.2 para ver un poco eso. Este es bien rápido.
Fíjense, me traigo los datos, veo los data types y simplemente me pongo a poner esto, los códigos. Obviamente, yo debo poner los códigos que deben ser. Yo no tomo en cuenta, por ejemplo, clase viaje. Clase viaje me dice que es numérico. Pero yo digo, es que realmente no debe ser un numérico. Y yo me voy aquí a la categoría y digo, ¿sabes qué? Es cualitativo ordinal. ¿Por qué ordinal? Porque es primera clase, segunda clase y tercera clase. Lleva un orden implícito. Entonces es cualitativo por un lado, porque no voy a hacer operaciones matemáticas con él, y es ordinal. Aparte sé que es string, porque debe ser una cadena. Aparte sé que es categórico, ¿sí? Sé que es categórico y sé que es categórico dicotómico. Bueno, categórico, ahí dice descriptivo. Debe ser categórico descriptivo, no categórico como está. Already available quiere decir que sí lo tengo, y no sé relacionalidad porque los datos no son de un modelo de datos. Entonces, todo eso puedo yo saberlo al momento de ver el código, nada más. O sea, eso me da un chorro de información, de tal manera que no tengo que ir al diccionario de datos, no tengo que revisar cosas, no tengo que andar cuestionando. Con ese simple código, yo ya sé cómo es mi dato. Y pues obviamente rapidito puedo tener más agilidad con mis decisiones de analítica, ¿ok? Y mis transformaciones también. Entonces aquí nada más, si tienen un tiempo, revisen qué código se le puso a cada cosa para que más o menos vayan entendiendo cómo es eso de la clasificación, ¿ok? Y ahí se acaba esta presentación.